El tomate tiene enormes beneficios, pero es muy importante que también conozcas sus riesgos. ¿Es mejor comerlo crudo o cocinado? ¿Debemos quitarle las semillas y la piel? ¿Es mejor consumirlo natural o en forma de salsa, pasta, jugo o seco? ¿Cómo elegir el mejor tomate? ¿Es verdad que consumirlo todos los días previene que nuestro ADN mute y tengamos cáncer? Por otro lado, ¿cuándo y en quiénes es peligroso su consumo? ¿Es cierto que algunos pueden contener una sustancia tóxica para el organismo? ¿Y cuál es la mejor manera de lavarlo y quitarle los agrotóxicos? Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy quiero contarte qué le pasa a tu cuerpo cuando comes tomate y también darte unos tips para aprovechar al máximo sus beneficios. ¿Para qué sirve el tomate? Fíjate acá, está compuesto por la pulpa, las semillas y la piel o cáscara. Y mi primer consejo es no le quites ninguna de sus partes, en especial la piel, porque cada uno de sus componentes actúan en diferentes partes de tu cuerpo y todos son muy buenos para tu salud. Y para los que se preocupan con los agrotóxicos que puede contener, enseguida te voy a contar las mejores técnicas para eliminarlos. Al comerlo, estás dándole a tu cuerpo fibras, vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, K, minerales muy importantes como potasio, magnesio, hierro, calcio, fósforo. También estás consumiendo agua, pero en especial el tomate contiene antioxidantes, específicamente una sustancia llamada licopeno que le da el poder nutritivo que él contiene. Ahora, existen unos secretos para activar y absorber mejor el licopeno y que de esta manera pueda cumplir mejor su función en tu organismo. El tomate es conocido por ser una de las principales fuentes de este poderoso antioxidante y una de sus funciones en nuestro cuerpo es protegernos de unas sustancias llamadas radicales libres, que son como sustancias tóxicas que nos producen cáncer, envejecimiento, aterosclerosis, inflamación, demencia, entre muchas otras patologías. Los antioxidantes nos causan daño genético a nivel del ADN. Lo que te quiero decir es que consumir tomate todos los días, y ya te cuento cuál es el mejor tomate, cómo es mejor consumirlo y cuánto hay que consumir por día. Hacerlo disminuye el riesgo de padecer varias enfermedades, como por ejemplo cáncer, problemas cardíacos, demencia. En relación al cáncer, los estudios mostraron que reduce el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama, próstata, pulmón, estómago. Y si yo les pregunto, ¿de qué nos morimos los humanos? Bueno, las tres principales causas de muerte en el mundo son las famosas 3C: cardiovascular o enfermedades cardíacas, cáncer y carretera, es decir, accidentes de tránsito. Consumir una suficiente cantidad de licopeno reduce el riesgo de morir de las primeras dos grandes causas, sobre todo por reducir la inflamación y la oxidación en nuestro cuerpo. Reduce el riesgo de tener hipertensión, obesidad. Ya te voy a contar con más detalles. ¿Cómo el tomate protege tu corazón? Bueno, por un lado, el gran contenido de potasio que contiene mejora tus niveles de presión arterial, facilita la eliminación de sodio por tu orina y esto aumenta aún más por el contenido de agua que contiene, es decir, tiene un efecto diurético. Nosotros sabemos que uno de los secretos para controlar la presión alta es consumir suficiente cantidad de potasio y disminuir el consumo de sodio o aumentar su eliminación. El tomate es excelente para esto. Además, sus semillas y la cáscara contienen fibras que son fundamentales, hacen que nuestro cuerpo disminuya los niveles de LDL, el famoso colesterol malo. Y los antioxidantes que contienen, incluyendo el licopeno, actúan en las paredes de nuestras arterias, reduciendo la formación de placas de ateroma, que son la causa número 1 de muerte en el mundo. En castellano, te estoy diciendo que consumir tomate todos los días reduce el riesgo de ataques cardíacos, derrame cerebral, coágulos o trombo dentro de tus vasos. Por otro lado, comerlo todos los días reduce o mejora los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tenés prediabetes, es decir, tenés la glucosa elevada pero todavía no sos diabético, comer esta fruta puede evitar que se transforme en diabetes. Y si ya tienes esta enfermedad,
te ayuda mucho a controlarla. Y si todavía no te vendí los tomates con esta explicación, escucha esto que te voy a decir. ¿Sufres de osteoporosis? Bueno, el tomate contiene vitamina K, la cual activa una proteína que se llama osteocalcina, que es fundamental para mineralizar tus huesos, es decir, para dejarlos más firmes. Además, contiene gran cantidad de calcio, fósforo, minerales que son muy importantes para la salud de tus huesos. ¿Tienes hígado graso? Bueno, te cuento que en Latinoamérica, 1 de cada 3 personas puede sufrir esta enfermedad y muchos no lo saben, solamente se dan cuenta del problema cuando se hacen análisis investigando alguna otra cosa. El hígado graso es una de las principales causas de inflamación crónica del hígado y puede llevar a la cirrosis. Consumir tomate con suficiente cantidad de licopeno puede prevenir e incluso tratar el hígado graso. El tomate es muy bueno para tus ojos. Contiene unas sustancias llamadas carotenoides que dentro de tu organismo se transforman en vitamina A, lo cual fortalece tu vista y puede prevenir la ceguera. Además de ser muy bueno para tu piel y aumentar el brillo y la firmeza de tus cabellos. ¿Por qué creen que el tomate es tan popular en el verano? Bueno, consumirlo protege la piel de las quemaduras solares. Pero no se confundan, no deben aplicarse el tomate como si fuese protector solar, ya que al consumirlo, las sustancias que contienen actúan por dentro de nuestro cuerpo, directamente en tus células. Ahora, ¿cómo hacemos para aprovechar al máximo sus propiedades? Como les dije al principio, existen algunos secretos desde el momento que estamos comprando y eligiendo el tomate hasta cómo lo cocinamos y cómo lo consumimos. Cuando lo compras, cuanto más rojo sea, mejor. ¿Por qué? Porque mientras más intenso sea el color, más cantidad de licopeno contiene. Al momento de comprar, fíjate el aspecto. Además de tener un color rojo intenso, vivo, no tiene que contener arrugas ni grietas. Y presta atención, idealmente no tiene que contener ninguna parte más verde. Además, intenta apretarlos. No debe tener puntos más blandos que otros. Debe ser, digamos, uniforme en su consistencia. Y acá hay un secreto de los secretos. Cuando consumes el tomate, presta atención que el licopeno, la mayor cantidad o concentración de licopeno, se encuentra en la piel. Es por eso que es importantísimo no descartarla, no pelar el tomate. Además, los estudios mostraron que el jugo, salsa, pasta o el tomate cocinado contienen mayor cantidad de licopeno cuando son comparados con el tomate natural o digamos crudo, directamente cortado y llevado a la ensalada. Y para los fanáticos del tomate seco, este es el que tiene mayor cantidad de licopeno, incluso más que en la pasta de tomate. Pero bueno, la idea es variar, no vas a consumir siempre de la misma forma, hay que tener una dieta equilibrada. Pero existe otro secreto más. El licopeno se absorbe mejor en nuestro intestino cuando está en contacto con grasas. Entonces, agregarle aceite de oliva, 5-10 mililitros, sobre todo si es extra virgen, hace que se absorba mejor, que lo aproveches más. Además de al mismo tiempo estar aprovechando los enormes beneficios y grasas saludables de este aceite. Otra forma es consumirlo junto con palta o aguacate, ya sea en guacamole, en las ensaladas, porque también contiene grasas muy saludables y favorece la absorción del licopeno. Ahora, si te gusta el jugo de tomate, es muy bueno para la salud, pero también hay algunos tips que quiero pasarte. Por ejemplo, si lo consumes solamente con agua, puede hacer que tu cuerpo no absorba suficiente cantidad de licopeno. Entonces, un consejo: cuando licúes el tomate, agregale semillas de chía, linaza o incluso la misma palta o aguacate. Todos estos alimentos contienen enormes cantidades de grasas saludables que van a hacer que esta sustancia se absorba mejor. Se absorbe incluso 5 veces más. ¿Y cuánto es la cantidad diaria de tomates recomendadas para obtener todos estos beneficios? Bueno, se recomienda entre 2 a 4 tomates por día. Para aquellos que consumen jugo de tomate, puedes consumir un vaso 4 a 5 veces por semana. Hablemos ahora de los riesgos del consumo de tomate, efectos adversos, si tiene alguna contraindicación, cuáles son los peligros, ya que esta fruta puede contener una sustancia tóxica. Además, el tomate es uno de los principales alimentos, de hecho está en el top 10 de los alimentos que más agrotóxicos pueden contener. Te voy a dar unos tips de cómo neutralizar y remover estos agrotóxicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tomate?
Bueno, aquellos más inmaduros, que están verdes, contienen una sustancia que se llama solanina, la cual puede ser tóxica para nuestro organismo. Puede causar diarrea, gastroenteritis, confusión mental, deshidratación y bajar los latidos del corazón en algunas personas. Por eso siempre les digo, consúmanlo lo más rojo posible por la cantidad de licopeno que contiene y por no contener esta sustancia tóxica. Y si compraste un tomate que está verde o tiene algunos puntos verdes, déjalo madurar por algunos días. Por otro lado, hay personas que pueden ser alérgicas al tomate, principalmente aquellas que son alérgicas al polen y al látex. Existe como un fenómeno de reacción cruzada entre las proteínas del látex y el polen con algunas proteínas de esta fruta. En otras personas, y esto depende mucho de cada uno, consumir tomate todos los días puede empeorar los síntomas de migraña, dar dolores de cabeza. Y una cosa muy importante, como el tomate es una fruta ácida, puede empeorar los síntomas de reflujo gastroesofágico, gastritis, úlcera de estómago. Entonces, mucho cuidado si tienes estos problemas de salud. Además, no te olvides que el tomate es una fuente importante de potasio. Entonces, si tienes problemas renales, insuficiencia renal crónica avanzada, siempre consulta con tu médico y tu nutricionista para ver cuánto tomate puedes consumir. Y aunque parezca obvio, siempre debes lavarlo, ya que el tomate puede venir con algunas bacterias, listeria, salmonela y causarnos gastroenteritis. Pero lo más importante que te quería decir en esta charla es que el tomate se encuentra dentro del top 10 de alimentos que contienen mayor cantidad de agrotóxicos. Hay que lavarlos siempre, pero aquí van unos trucos para poder neutralizarlos y removerlos de manera más efectiva. Por ejemplo, ¿sabías que una de las formas de retirarlo mejor al agrotóxico es no lavarlo cuando está a temperatura ambiente el tomate? Es decir, primero ponerlo en algún recipiente, llevarlo a la heladera por 30 minutos a 1 hora y después, cuando esté más frío, ahí sí procede a lavarlo. Después de lavarlo en la canilla, déjalo sumergido, digamos, en 1 litro de agua dentro de algún recipiente y échale una cucharada de bicarbonato en polvo. Esto puede ayudar a neutralizar los agrotóxicos que quedaron pegados a la piel de la fruta. Y si tu bolsillo te lo permite, intenta comprar siempre orgánico. Ahora, yo sé que es difícil y puede ser muy caro tener todos los alimentos orgánicos. Lo que te recomiendo para estos casos es elegir comprar solamente orgánico aquellos que tienen mayor exposición a los agrotóxicos, como por ejemplo el tomate, las frutillas, los pepinos, las peras, las manzanas. Es decir, hace una lista los que tengan mayor cantidad de agrotóxicos. De ellos, intenta consumirlos siempre orgánicos. Bueno, espero que el video te haya resultado informativo y útil. Comparte esto con tus familiares y por favor déjanos tu comentario. Esto nos ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo estos videos. Nos vemos muy pronto con más material. Un saludo desde mi rincón del mundo.